En los temas anteriores ya vimos algunas características sobre los transistores BJT y MOSFET. En este video nos centraremos en el estudio de los transistores de compuertas aisladas o por sus siglas en inglés IGBT. El transistor IGBT es un transistor que combina un MOSFET y un BJT. Por eso tiene terminales puerta que vendría a ser del MOSFET, colector y emisor del BJT. Al igual que el transistor MOSFET, los IGBT son dispositivos controlados por voltaje, es decir, solo necesitan una pequeña cantidad de corriente para cargar el capacitor interno del transistor. Lo demás se mantiene por diferencia de voltaje entre la puerta y el emisor. Los tipos de transistores de esta categoría son de canal N y canal P, por lo que los más usados son los de canal N, el cual vamos a detallar en este video. En la parte izquierda tenemos al transistor junto a su símbolo y en la parte derecha se muestra el circuito equivalente de este transistor. Este transistor funciona de la siguiente manera. Si la diferencia de tensión o voltaje entre el terminal puerta y emisor es mayor al voltaje umbral del transistor, entonces se carga el capacitor interno del transistor y permite que la corriente circule desde el colector, luego por el transistor MOSFET y finalmente llega al emisor del transistor BJT. En estas condiciones, el transistor BJT tipo PNP deja circular la corriente tal como se indica. Mientras mayor sea el voltaje aplicado a la puerta del transistor MOSFET, mayor será la corriente que dejará circular el transistor BJT tipo PNP. En cuanto a la resistencia RMOD, es una resistencia variable que se genera en el interior del transistor y su valor va a depender de cuánto voltaje sea aplicado por la puerta del transistor MOSFET. El transistor NPN nos permite anular las posibles corrientes parásitas que se generen al conmutar los demás transistores. La resistencia RBD, que es base emisor, es una pequeña resistencia fija que forma parte del transistor. La corriente que llega al emisor es la suma de las corrientes del MOSFET, del transistor PNP y del transistor NPN. Al ser un transistor de compuerta aislada, idealmente la corriente que circula por el colector debe ser la misma que la obtenida en el emisor. Se puede asumir que el transistor IGBT trabaja muy similar a los transistores MOSFET. Un ejemplo de este tipo de transistores es el IRG-P4790D de canal N. Este es un transistor IGBT de potencia que tiene las siguientes características. Según su hoja de datos, soporta un voltaje colector-emisor de 650 voltios, cuando está en la región de corte. La corriente del colector es de 90 amperios a una temperatura de 100 grados centígrados, cuando se encuentra en el modo de conducción. Además, a una temperatura de 175 grados centígrados, la caída de voltaje de colector-emisor es de 1.7 voltios y una corriente máxima de 75 amperios cuando se encuentra en la región de saturación. Las aplicaciones en las que se puede usar este transistor son como controlador de motores industriales, en UPS, inversores solares, en soldadores inverter y en todo circuito de potencia, ya que estos transistores soportan grandes cantidades de corriente. Pues acá tenemos dos gráficas que caracterizan a este tipo de transistor. A una temperatura de 25 grados, si el voltaje entre compuerta y emisor es menor al voltaje umbral del transistor, que vendría a ser 7 voltios aproximadamente, la corriente entre colector y emisor es 0, es decir, el transistor no conduce. Si el voltaje es mayor a 7 voltios entre puerta y emisor, el transistor conduce. Similar sucede a una temperatura de 175 grados. En la otra gráfica vemos que, por ejemplo, si la caída de voltaje entre el colector y emisor es de 2 voltios, entonces la corriente que podría circular de colector a emisor es de al menos 50 amperios. Teniendo en cuenta que el voltaje aplicado por la puerta del transistor sea de 12 voltios. En la hoja de datos del transistor también podemos encontrar algunas características con diferentes aplicaciones que podemos considerar. Como ya vimos los tres tipos de transistores de potencia más usados, hagamos una comparación entre ellos. Según la frecuencia de conmutación, el transistor MOSFET puede trabajar a muy altas frecuencias.
superior a los 200 kHz, mientras que los transistores IGBT son más lentos a conmutar, ya que solo pueden llegar a frecuencias menores de los 200 kHz. Según la potencia de trabajo, los transistores IGBT llevan la delantera, ya que estos pueden trabajar a corrientes y voltajes muy altos. Es por ello que son usados en muchos circuitos de potencia, como los que mencionamos anteriormente. De estos tres tipos de transistores, los BJT son controlados por corriente, es por ello que son ampliamente usados en amplificadores, mientras que los transistores IGBT y MOSFET son controlados por voltaje. Es por ello que son ideales para trabajar con señales PWM, SPWM y todo circuito de alta frecuencia que requiera de conmutación rápida. Bueno amigos, hasta acá este video. Ya sabes que puedes suscribirte al canal para estar al tanto de todos los temas que se verán más adelante, donde se desarrollarán aplicaciones usando este tipo de transistores de potencia. Hasta luego.